Hola, ¿qué tal, manguacas? Hoy le traemos un nuevo manga. Sin más preámbulos, comencemos de una vez. El manga da inicio con unas personas diciendo que el desafío hubiera comenzado, que era sobrevivir al apocalipsis zombie, diciendo que debía conseguir armas útiles primero, que iba a abrir las cajas de suministro. Vemos que termina obteniendo un bat, diciendo que esta vez estaba bastante preparado, porque supuestamente las armas tenían municiones limitadas y que los ruidos fuertes atraerían a los monstruos más agresivos. Preguntándose que qué pasaría si cayera en un mundo así, que si tuviera que elegir su primera arma, que definitivamente elegiría el bat. Esta persona se sorprende porque le han donado 1000 won, al parecer era youtuber, que la sorpresa se termina cayendo y ya luego cuando se sienta nos enteramos que este es nuestro protagonista, que le pregunta a la persona que le hubiera donado que si le hubiera gustado la reacción. Dicha persona le preguntaba que qué estaba haciendo, diciéndole que estaba muerto. El protagonista se sorprende al ver que estaba muerto, disculpándose con el espectador, diciéndole que al menos consiguió una arma y que guardó el progreso. El protagonista se alegra al ver que le hubieran donado, diciendo que va a continuar la partida, donde le aparece un mensaje diciéndole que reaparecería en el mismo punto guardado. La persona anónima termina llamando al protagonista. Ahí vemos el nombre de nuestro protagonista, que es Go Chon-soo. Esta persona le decía que solo estaba él, que si aún así se estaba divirtiendo. Nuestro protagonista piensa que no lo hubiera notado, pero que esa era la única persona en el stream, diciéndole que no se sienta mal por él. El protagonista le decía que él era la única razón por la que seguía haciendo los streams, por lo que esta persona anónima le decía que entonces lo iba a elegir a él. El protagonista, sin saber de qué estaba hablando, le decía que sí, que gracias por haberlo elegido, pero luego vimos que algo estremece todo, preguntándose al protagonista que qué era eso. El protagonista queda totalmente sorprendido, preguntándole a esa persona que quedaba en el video que si hubiera escuchado que explotó algo allá afuera. Pero cuando este logra mirar hacia afuera, ve que todo está vuelto un caos, preguntándose qué estaba pasando. Todas las personas están en la calle corriendo, a lo que el protagonista dice que algo andaba mal. La computadora se le hubiera apagado. El protagonista se pregunta que qué era eso, que se debería salir a ver qué estaba pasando. A lo que inmediatamente al salir, él ve una chica que viene corriendo hacia él. Él trata de pararla, pero ella lo que hace es que empieza a gritar, alejándose de él. Vemos que un sinnúmero de mensajes aparecen enfrente del protagonista, donde dice que quién era esa señorita que apostaba que solo duraría 3 segundos viva. Que ella parece una tonta, esta cosa riéndose. El protagonista se percata rápidamente preguntándose que qué era eso, si era una ventana de chat. Vemos que le continúan llegando más mensajes burlándose de él. El protagonista le dice que no repitiera lo que él decía, a lo que este solo decía que le emocionaba ver al protagonista en esa situación. El protagonista se pregunta que si en verdad era una ventana de chat, ya que le estaban respondiendo, preguntándose que si estaba alucinando, si se hubiera vuelto loco. Este trata de ver si lo puede tocar, pero no logra lo cometido. Este rápidamente se percata que algo se acercaba. La ventana le dice que iba a morir, que corriera, que solamente pasaron 30 segundos, que iba a morir, que eso era una locura, que le llevaría flores a su tumba, diciéndole que se diera prisa y que encontrara rápidamente al siguiente jugador, que era Eki Nanoham. El protagonista se queda totalmente pasmado, preguntándose que si en serio era un zombie. El protagonista no tiene tiempo a decir nada más, ya que es rápidamente atacado por uno. Sale rápidamente corriendo, pero vemos que aparece la ventana nuevamente diciéndole que sean amigos, o sea que sean amigos el protagonista y el zombie, riéndose de él. El protagonista trata de abrir el elevador, pero el zombie termina atravesando la puerta de cristal que había. El protagonista no tiene más opción que subir por la escalera, queriendo llegar a su casa, pero ve que lo tenía demasiado cerca el zombie, por lo que decide ampliar la brecha subiendo al techo, pero la puerta estaba cerrada, diciendo al protagonista que estaba perdiendo la razón, a lo que siguen los mensajes llegando diciéndole que era valiente, que no empujara la puerta, que tenía que tirarla y que le hiciera caso. La puerta se termina abriendo, a lo que el protagonista se logra salvar, diciendo que debería darle algo de tiempo a eso, preguntándose que si el misterioso ruido era un brote de zombie, diciendo que no era gracioso, que solo era bueno cuando él estaba jugando. Le llega un nuevo mensaje al protagonista diciéndole que se esté tranquilo. Él dice que estaba en una sala de chat con gente desconocida, diciendo que en primer lugar tenía que matar esa cosa que estaba en la escalera para entrar a su casa, que si no tenía cuidado esa cosa lo iba a golpear y que no llevaba nada que lo protegiera, preguntándose que qué podía usar como arma, pero cuando se da la vuelta ve un zombie regordote, y ese era el propietario de la casa donde él vivía. El protagonista se pregunta que por qué estaba en ese lugar, pero termina trompezando, cayéndose y el zombie arremetiendo encima de él. La ventana se despide de él porque pensaba que ya el protagonista estaba perdido, diciendo que ese zombie era el tipo comiendo cómodamente, pero a lo lejos la ventana le decía que alcanzaba a ver un cofre, pero que creía que era un cofre de suministro.
El zombie, a poco de devorarlo, recibe una tremenda patada del protagonista, dejándolo en el piso. A lo que cuando el zombie trataba de atacarlo nuevamente, el protagonista le decía que no lo molestara y que bajara la renta a ese pendejo. Pero el zombie termina cayendo del edificio. La ventana le dice que tenía mucha suerte, preguntándole que en qué momento lo hubiera llevado al borde del edificio. El protagonista trata de descansar, pero ve que en la puerta los zombies están tratando de forzarla. El protagonista decía que ahora eran 3, a lo que la ventana le decía que le recordaba a X-Bar. 3 contra 1 en la azotea, muerte expresa, jajaja. El protagonista se pregunta si podía abrir el cofre que la ventana le hubiera mencionado antes, a lo que la ventana le dice que parece que se hubiera dado cuenta de algo. Este termina abriendo el cofre y la ventana le dice que su primera arma es un bate. El protagonista rápidamente se pone en guardia tomando el bate. El protagonista dice que él es Gu-Jun-Soo, un estudiante de secundaria, así que va a tener plenitud y gloria como en el videojuego. La ventana le pregunta si va a sobrevivir, a lo que él seguía dándole madrazos a todos los zombies, volviéndose totalmente loco, diciendo que mueran esos malditos, que no se acercaran, lanzando su bate a todos lados. La ventana decía que le encantaba ese juego, pero que no podía esperar a ver si él podía jugarlo. Que ese era el mejor juego que él hubiera tenido, el protagonista balanceando su bate. El protagonista decía que era muy incómodo, que no podía deshacerse de ello como en el videojuego. Un zombie termina posicionándose detrás de él, diciendo al protagonista que tenía que esquivarlo, a lo que termina cayendo. La ventana solo dice que tenía sueño y que eso era una payasada, a lo que el protagonista dice que no era bueno peleando, que era imposible derrotar a todos, a lo que termina rompiendo el bate, preguntándose la ventana qué era lo que estaba pasando, abalanzándose contra ello, atravesándole el cuello a los 3 al mismo tiempo, por lo que la ventana no sabía cómo él lo hubiera logrado. Momentos después nos encontramos en la habitación del protagonista, la ventana diciendo que no esperaba que fuera mejor que la de él, preguntándose esto que estaban detrás de la pantalla que si estaba guardando sus suministros, que se hubieran emocionado. El protagonista dice que la computadora y su celular estaban muertos, que quizá eso sea mucho más serio de lo que pensaba. La ventana le preguntaba que cuál era su plan, a lo que el protagonista le decía que iba a ir a casa de sus padres. Él le terminaba diciendo que si tenía con qué moverse. Pero termina sacando la llave de un vehículo. Momentos después, encontramos un mensaje de la ventana donde le preguntaban que si todavía estaba muy lejos, que estaba un poco ansioso. Por lo que solo el protagonista piensa que esos bastardos hablan demasiado, diciendo que toda la ciudad era un caos, que si sus padres estaban bien en la casa, solo pensaba el protagonista. Algo le pasa por enfrente y termina cayendo de la moto, preguntándose que si fue su lengua que le hizo caer. Vemos que le dice la ventana que corriera, preguntándose el protagonista que si hay monstruo de ese tamaño aparte de zombies, que ese monstruo es enorme. A lo que la ventana solo le dice que tuviera cuidado con esa cosa, que no podía esperar a ver qué tan larga era su lengua. Sapo termina lanzando un ataque, el protagonista logra esquivarlo a las justas, pensando que parecía una cinta métrica, preguntándose que cómo evitaba su ataque, a lo que solo se destinaba a correr. El protagonista lo termina llamando que lo siguiera, pensando que debía entrar más en esos callejones, que cuanto más corto es el callejón, más facilidad tiene para evitar los ataques de su lengua. Que esa cosa que llevaba en la mochila parecía que estaba bien, que hizo eso por toda prisa, por si le llegaba a pasar algo. Vemos que el protagonista termina creando una bomba casera, diciéndole que fuera de él esa maldita rana. La rana termina atacando al protagonista, pero le esquiva, cayendo encima de unos botes de basura, a lo que le tira la bomba. Termina sacando otra, diciendo que tenía solamente unas cuantas oportunidades para matar a esa rana, tirándosela de nuevo. Entonces el protagonista se da cuenta que su debilidad es el fuego. Por la ventana le terminan diciendo que lanzara otra, preguntándole que cuántas le quedaban, a lo que él solo le decía que esa era la última bomba que tenía, diciendo que era peligroso, pero si quería hacerse completamente de esa rana tenía que arriesgarse. El protagonista termina insultándola para que ésta lo viera, lanzándole un ataque que esquiva a las justas. Le lanza la última bomba dentro de la boca, diciendo que muera, quedando el protagonista muy cansado, diciendo a la ventana que es muy sorprendente, que si él no lo hubiera matado ya estaría muerto, que no podía esperar a ver si hubieran más jugadores, preguntándole que si estaba listo para lo que se venía después de eso. El protagonista dice que se hubiera acabado, a lo que la ventana dice que si solo era eso, que era más que eso, que nadie era tan bueno jugando ese juego al principio, que eso era muy interesante. El protagonista se pregunta que qué juego, que él estaba arriesgando su vida con monstruos que aparecen de la nada y ni siquiera estaba seguro de si eran reales o no, diciéndole el protagonista a la ventana que lo sentía por ser muy estúpido.
Al protagonista le termina llegando un mensaje que dice: el repetimiento de provocación repetida, has obtenido la habilidad agro y acumulación de registro. Preguntándose al protagonista que qué era eso, le dice a la ventana que si sabía usar esas habilidades. Preguntándose el protagonista que cómo que habilidades, que si eso realmente le estaba pasando a él, diciendo el protagonista ventanas de habilidades donde le aparecen las dos habilidades que hubiera conseguido. Habilidad número 1, Agros, 10 minutos. Por cuanto más monstruos le ataquen, más fuerte se volvería. Por cada número de monstruos, su habilidad física aumentaría en un 10%. La número 2, Acumulación de registro. Y el 10% de impulso del registro de agro más alto que ha terminado de agregar a la capacidad de física base, es decir, que el elo original se fortalece. Este número se actualiza cada vez que cambia el registro. El protagonista piensa que eso es como meterse en la boca de un tigre diciendo que es perfecto para él, que solía ser gamer, pero desapareciendo la ventana inmediatamente diciendo que iba a dejar a un lado la parte dolorosa por ese momento, que su prioridad es que su familia esté a salvo, que la aparición de la rana le hubiera dañado la moto, diciendo que ya estaba cerca, así que ya podía ir caminando, diciendo que tenían que estar a salvo. Cuando el protagonista termina llegando, no tiene la impresión que tendría que tener, preguntándose que qué hubiera ocurrido, a lo que la ventana le dice que se la comieron como si fuera una galleta, diciendo que no podía esperar a ver quién se lo hubiera comido. La casa se encontraba totalmente sin techo, a lo que la ventana decía que si un torbellino hubiera pasado por la casa, a lo que el protagonista empieza a llamar a su familia, diciendo que era él, que dónde estaban. La ventana le pregunta que si ya se lo comieron, diciéndole que iban a suponer que se fueron a América. Este es un final, oye. A lo que el protagonista solo piensa que sus padres solían dejar cartas cuando salían, que era posible que hayan dejado algo escrito, empezando a buscar diciendo que no había nada. Luego se le ocurre buscar en su habitación. Luego, al llegar a la habitación, encuentra la carta que dice: amado hijo, nos vamos con los soldados que pasaron por aquí. Esperamos volver a verte sano y salvo. Dicen que esta unidad está bajo el control directo de la 7.5 División. Siento no haber podido escribir más. El protagonista se pregunta que qué era eso, que si se fueron con los militares, preguntándose que qué era la 7.5 División. La ventana le pregunta que si esa era la historia de un hijo abandonado, que qué era. El protagonista le decía que algo andaba mal, que sus padres, por su personalidad, nunca lo hubieran dejado, que ese mensaje no parecía natural. Diciendo el protagonista que si eso fuera un juego, encontrar a la persona importante era un elemento clave para la historia principal, que era probable que se tratara de algo colocado intencionalmente, que si era así, no tiene sentido impacientarse. Diciendo que solo tenía una pista, que era la división 7.5. El protagonista se pone a buscar comida. La ventana le dice que si de repente estaba buscando la cocina, que sus padres se fueron, preguntándole que si no estaba demasiado tranquilo. A lo que el protagonista le decía que solo intentaba llenar su estómago con algo y prepararse para irse, que creía que ya hubiera terminado de buscar. Trata de comer, pero escucha un ruido, diciendo que no había zombie en la casa, tomando un cuchillo dirigiéndose hacia la ventana. Cuando llega ahí, diciendo que no estaba ahí, que estaba afuera, se dirige hacia afuera y cuando extiende la mano, encuentra un zombie, diciéndole al protagonista que le soltara la mano, dejándolo caer y cerrando las puertas muy cansado. Preguntándose que si ese hubiera sido el uso de su habilidad, diciendo que el tiempo de espera era de 10 minutos, que era más fuerte por cada monstruo que mate, preguntándose que si existía tal habilidad. Así que se decide ponerla a prueba y cuando trata de salir encuentra un monstruo en la puerta diciendo que se acerque para morir ese maldito. Pasando al siguiente y al siguiente y al siguiente. La ventana le termina diciendo que ojalá las cosas no se le vayan de las manos. Siguiente y siguiente y siguiente, termina matando a todos los que se encontraban en ese lugar, diciendo que era un completo desastre, siendo que era hora de irse. Diciendo el protagonista que si ese era el límite, que solo quedaba un minuto, diciendo que estaba claro que funcionaba la habilidad. Nuevamente termina escuchando algo, preguntándose que ese sonido de la cocina, preguntándose que si aún no había más. El protagonista termina diciendo que no iba a tardar ni un minuto. La ventana le dice que no eran las latas de atún. El protagonista se pregunta que dónde está. La ventana le dice que quién va a comer primero en realidad. El protagonista mira hacia abajo y encuentra una persona abajo de una mesa. Luego esa persona se encuentra cocinando, a lo que la ventana le dice que qué le estaba pasando, diciéndole que si estaba loco, que si iba a dejar comer una comida de un extraño.
El protagonista lo termina llamando diciendo que no rechazaría la comida, diciéndole que estuvo todo el día luchando sin nada en el estómago, que solo quería comer de todos modos, que además no era el tipo de persona que rechazaba la comida, que si era una amenaza o algo por el estilo, entonces actuaría. Este le pasa la comida diciéndole que se la coma, así que la ventana le dice que entonces qué iba a hacer, que quería ver qué pasaba, que dónde estaban los ánimos que tenía hace un momento. A lo que el cocinero le decía que se veía bien, preguntándole que después de todo era miembro del personal de cocina Myung-seoru. Este le dice al protagonista que no habían suficientes repartidores, así que salió a ayudar y que de repente le atacó un zombie. El protagonista le dice que si él vio cómo él estaba luchando con los zombies, preguntándole que si sabía cuánto le hubiera costado. Este se disculpa con el protagonista recuerda cuando lo encontró, donde le decía que lo perdonara por entrar a su casa y que por favor no le echara, que habían zombies afuera y que tenía hambre y que él era un buen cocinero. Después el protagonista le dice que estaba bien, que iba a comer y que se iba a ir, diciendo que estaba muy buena la comida. El cocinero le preguntaba que a dónde iba, a lo que el protagonista le decía que a algún lugar donde pueda conseguir algo de información por ahora. A lo que el cocinero le preguntaba que si quería ir con él, que la escuela primaria Myung-seo estaba enfrente de Myung-seoru, que allí había un plan de evaluación. El cocinero le decía que había muchas personas en ese lugar y que podría conseguir la información que quisiera, que estaba seguro de que su equipo de cocina se encontraría en ese lugar, ya que si el protagonista acompañaba al cocinero, el cocinero iba a estar más seguro. El protagonista solo piensa que ya sabe dónde se encontraba. Dice el protagonista que ese tipo fue la primera persona con la que se encontró, que si ese hubiera sido un videojuego se preguntaba si tendría una historia de fondo como la de un NPC, diciendo que una pista o algo que lo guíe a través de la historia. A lo que el protagonista se pone de acuerdo con él. El protagonista le dice que la comida estuvo buena, que entonces iban a partir de inmediato. El protagonista le preguntaba si tenía un vehículo, preguntándole que si no vino en una moto o algo lleno de comida para repartir. El cocinero le decía que lo derribaron mientras iba a hacer la entrega. El protagonista decía que quizá en el cobertizo encontraría algo para usar, que si todo iba bien iban a buscar algunas cosas. A lo que el cocinero le dice que entonces iba a vigilar afuera, a lo que el protagonista le termina diciendo que sí, que probablemente no haya zombie ahí. A lo que el protagonista vuelve y manga su martillo nuevamente. El protagonista termina escuchando unos gritos y se da cuenta que hubiera dejado el cocinero, a lo que cuando regresa encuentra que un zombie se lo estaba a punto de comer pidiéndole ayuda. El protagonista se pregunta que qué era eso, a lo que la ventana le decía que ese cabezón se encontraba ahí. El chico estaba a punto de morir. El protagonista se decía que ese animal estaba a un nivel diferente de un zombie o una rana. La ventana le dice que ese fue el que se comió su casa, a lo que el protagonista se pregunta que cómo lucharía contra algo como eso. La ventana le pregunta que si iba a luchar con él, que lo ignorara, diciéndole que lo iban a matar por intentar ayudar, diciendo que ya lo sabía. El protagonista consigue una bicicleta pensando que los gritos se hubieran detenido, pero cuando mira hacia atrás, el monstruo se encontraba observándolo, cayéndole atrás, y el protagonista se preguntaba que por qué esa cosa era tan rápida, diciendo él que no podía lidiar con eso. Diciendo el protagonista que a ese paso esa cosa lo iba a atrapar, encontrando a ver la moto del chico. La ventana le preguntaba que si estaba bromeando, que si en serio se iba a montar en eso. Diciendo el protagonista que él lo hubiera dejado después de que lo hubieran atacado, así que debería tener las llaves puestas. Así que seguía funcionando, la prende y se va. La ventana le dice que la tomara, que sea valiente, preguntándole que cuánto tiempo iba a poder huir. El protagonista dice que mientras siga huyendo, lo seguirá hasta el final, diciendo que tendría que derribarlo y matarlo. A lo que el protagonista le dice que se lo hubiera dicho, diciéndole que no era un hombre con el que se pueda jugar, preguntando que si querían apostar. Luego en el lugar donde el protagonista se dirigía principalmente con el cocinero, encontramos unos policías recibiendo a los refugiados, diciéndoles a los refugiados que adelante, que entraran todos, que pronto iban a construir una barrera alrededor. Vemos un hombre decir que no, que su hijo aún no hubiera vuelto, o sea, el protagonista. El policía solo le dice que entonces quizá él estaría muerto, que solo lo olvidara y entrara. A lo que el padre del protagonista le decía que como él sabía eso, que el protagonista ha estado mucho tiempo con él, que estaban muy cerca, que solo esperaran un poco, a lo que una persona le terminó diciendo al padre del protagonista que entraran, que su presencia no iba a cambiar nada. Pero vemos una moto que viene soltando todos los pedazos y las personas se encuentran mirando que alguien termina llegando. Y sí, gente, es nuestro protagonista. Si quieres una segunda parte de este manga, comenta segunda parte y una meta de 100 likes. Muchas gracias.